barcas y redes ociosas en la arena, y tantos peces que se pierden en el mar. ¿Dónde están los pescadores? Buenos días, queridos televidentes que nos observan por este programa Dios está contigo. Hoy, en este maravilloso domingo, estamos pidiendo que la misericordia de Dios venga sobre todo aquellos que piden la gracia del Señor. Hoy, día de la transfiguración del Señor, donde el Señor se manifiesta delante de sus discípulos transfigurados. Pero también este día tenemos una entrevista maravillosa. Quizás ustedes no conocen a estos jóvenes, muchos quizás lo conocen, pero aquí hemos presentado unos jóvenes que han decidido por entero entregar su vida al Señor. Desde ya, y antes de iniciar la entrevista, vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queremos que esos jóvenes, que yo sé que ustedes están ansiosos por saber quiénes son, que se presenten y que nos digan de dónde vienen, cuáles son sus nombres. Vamos a ver, vamos a cederle el espacio a ellos. Bien, buenos días, queridos hermanos y amigos televidentes. Buenos días, hermano Álvaro. Buenos días. Buenos días, hermano seminarista Frailín Orlando Amparo Peña, perteneciente a esta parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, pues nativo de la comunidad de Los Corozos. Bien, mis queridos hermanos, siguiendo el mismo orden, buenos días para todos, hermano Álvaro, Frailín. Mi nombre es Pablo Américo Mejía Farías y soy de la comunidad del barrio Santa Pola, nativo de aquí, de esta parroquia también, y estamos al servicio. Bien, ya dando inicio una vez, vamos a hacer unas preguntitas. Yo sé que ustedes no están asustados, son preguntas que ustedes dominan y que conocen. Ustedes decían su lugar, dónde viven, pero Los Corozos, usted decía, Fraile, ¿dónde queda eso? ¿Qué es de La Mata? Porque estamos en el municipio de La Mata. Los Corozos. Pues Los Corozos es una sección de nuestro municipio de Villa La Mata. Está ubicado antes de llegar a la presa de Atillo, antes del muro, como le dicen. Pues también queda ubicada camino al distrito municipal de Hernando Alonso. Excelente. Algo también que dijo Pablo, Santa Pola. Así es. ¿Eso pertenece a qué, Pablo? Santa Pola es una comunidad perteneciente a esta zona de Villa La Mata. Okay. Está al salir de Villa La Mata, ya un poquito más adelante de la envasadora de gas. El primer barrio que van a encontrar es el barrio Santa Pola. Si no me equivoco, Santa Pola pertenece a Vera de Yuna. Son distintos. Son comunidades que van de la mano. Al principio se llamaba Vera del Yuna arriba y Vera del Yuna arriba a Vera del Yuna actual, y entonces al barrio Santa Pola, Vera del Yuna abajo. Ah, perfecto. Donde se da mucho el arroz. Así es. Bien, mis hermanos, entonces ya ustedes saben de dónde vienen estos jóvenes, y de ahí el Señor le llamó a algo que ustedes van a saber a qué llamó el Señor. Bien, ya que conocemos de qué lugar vienen, ¿qué edad tiene Fraile y qué edad tiene Pablo? Sí, se puede saber, claro, porque me gusta de su edad. Yo soy muchachito todavía, yo lo que tengo son 23 años comiendo arroz en este mundo. Bueno, yo siempre he dicho, para el Señor no hay barrera, no hay edades. Para Dios somos todos como Pablo, tú no quieres doctorar, Pablo. somos todos como niños. Pablo, tú no quieres doctorar, Pablo. Suelta tu edad. Bueno, yo tengo 28 años, ya a punto de cumplir los 29 en enero. A punto, ahí mismo. ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, nosotros nos dedicamos a los estudios. Estamos estudiando en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo, que es donde estudiamos la filosofía, también donde se estudia la teología. Seminario. O sea, a ustedes que le dicen seminarista,
Exactamente. Estos son los seminaristas. Sí, Exactamente. porque acá en el pueblo uno escucha que ya están aquí los seminaristas, que los seminaristas para aquí, que esto, que lo otro. ¿Qué es un seminarista? ¿Cómo se define eso, un seminarista? Porque hay muchas personas que lo escuchan a ustedes, pero no se sabe si ustedes están haciendo un seminario de un diplomado, no entienden el concepto de seminarista dentro de la iglesia. ¿Qué es un seminarista? Bueno, un seminarista es un joven que decide seguir al Señor, que se prepara en los estudios filosóficos y teológicos para el ministerio sacerdotal. Ah, ahora sí, o sea, seminaristas son aquellos que van a estudiar para sacerdotes. Exactamente. Vean, vayan aprendiendo. Seminarista es aquel que se dedica a estudiar para la vida sacerdotal. Vayan entendiendo. Como ustedes escuchen por ahí, que un seminarista de la Iglesia Católica, ya ustedes saben, son gente que van a ser en un futuro sacerdotes. Y pasando con Pablo, necesito que Pablo me haga esta respuesta si él la sabe. Dice, ¿cómo fue, Pablo, tu llamado a la vida seminarista? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Mi llamado fue un poco habitual. Mayormente podemos decir que muchos seminaristas son llamados de esa manera en la que yo fui llamado a ser parte también de la vida de los seminaristas, la vida de la iglesia. Mi llamado fue desde pequeño. Yo, mi madre, mi abuela, ella siempre nos despertaba, cada domingo nos despertaba y nosotros no queríamos despertarnos. Entonces ahí empezaba la guerra entre nosotros, ella que sí, nosotros que no, pero de todos modos teníamos que ir, era parte de la obediencia. Y nada, cada domingo ella nos despertaba y nosotros íbamos a misa y nada, dentro de un tiempo me fue gustando cómo yo veía esa fraternidad, las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, y me fue gustando, me fui enamorando de tal punto que yo mismo desde pequeño dije que quería ser sacerdote. Entonces ya empezaba la comunidad a llamarme el padrecito, el padrecito. Ahí empezó a fluir un poquito de como de vergüenza y cositas, porque uno no quería que las muchachitas le dijeran como que el padrecito. Sí, pero es algo muy bonito la vida de seminarista. Gracias al Señor, aquí estamos. Perfecto. Y en tu caso, Fray, ¿cómo sucedió esa vocación? Bueno, en mi caso, yo desde pequeño siempre estaba en los caminos del Señor. Pero algo diferente a lo del hermano Pablo, que decía que cuando lo despertaban en la mañana para ir para la misa era una guerra. Sin embargo, a mí no había que despertarme. Me gustaba. Tú sabes que en los campos la gente empieza a hablar desde temprano, a caminar, a pasar. Entonces, por el patio de mi casa pasaba una señora para ir a misa. Entonces yo me despertaba cuando ella pasaba y me preparaba para ir a la misa. Pero siempre yo estaba en el camino del Señor. Sin embargo, cuando salía de la escuela me iba los jueves a oración al Santísimo. También me iba a los 9 días, a las horas santas, ayudar a los catequistas, ayudaba a los sacerdotes en el servicio del altar, a los ministros, y así sucesivamente. Pero también yo en mi casa me ponía una mesa a celebrar una misa. Yo celebraba misa en mi casa. Y yo me ponía una bata blanca que tenía mi mamá. Y yo me ponía a celebrar una misa. Y cantaba y alababa y una misa. Entonces la gente fue llamándome padrecito también. Muchos me decían Padre Chelo, que todavía me dicen. Y así fue surgiendo mi vocación. También uno de las personas clave para yo ingresar al seminario fueron nuestro antiguo párroco, el padre Heriberto Sánchez, y también el padre Jaime Florentino y Tomás Florentino, que son 2 sacerdotes. Saludos para ellos de esta parroquia, los saludamos desde aquí. Sí. Y ellos fueron a una fiesta patronal de Cerro Corozo y me dijeron, ¿tú quieres ir al seminario? Yo no sabía lo que era un seminario, nunca había escuchado que me habían hablado
de seminario. Después me quedé con la inquietud y le pregunté al padre Heriberto. Y él me aclaró, es una casa de formación donde se va, se hacen convivencias, se viven experiencias, también es donde se forman los seminaristas. Bueno, como dijo Pedro, vamos a hacer trechosa, vamos a quedarnos aquí. Así fue, y me quedé. Muy bien, excelente. Yendo en ese mismo tenor que ustedes dicen, de cómo fue su vocación y que ya está en el seminario, ¿cómo es la vida del seminarista día tras día? ¿Qué hace un seminarista? Bueno, el seminarista, desde que se levanta, lo primero es la oración. Lo esencial en el seminarista es la oración. Nos levantamos, nos preparamos y vamos a la capilla. Hacemos el rezo de las laudes, luego la Santa Eucaristía, después de ahí vamos al comedor, desayunamos y nos vamos a estudiar. Pero en el seminario tenemos un horario donde tenemos diferentes actividades, donde un día nos toca limpiar la casa, donde un día nos toca trabajar en el patio, donde un día limpia. Claro, el seminarista limpia. Yo me claro Pablo que con sí. su suavecito ahí. El seminarista hasta lava su ropa. Claro que sí. Y también un día nos toca hacer deporte, también tenemos cancha, podemos también salir al Mirador Sur a hacer ejercicio. Y esa es la vida del seminarista. También se hace compartir con los demás compañeros, con los compañeros de la diócesis y así sucesivamente. Perfecto. Pablo, en tu caso, en el día a día, ¿qué tú haces? Desde que te levantas, tú como seminarista, ¿qué es lo primero que tú haces? Sí, pues nada, como había dicho ya el hermano, pues uno se levanta con el pie derecho, como dicen por ahí. Todo positivo. Con Jesucristo en la cabeza, todo positivo. Uno ya luego de tomarse una ducha, entonces lo primero que hace es rezar las laudes. Laudes, para los que no entienden, es la oración de la mañana. La oración de la mañana. Así es. Entonces ya luego nosotros participamos de la misa diaria que nos corresponde, que es el centro de todo lo que nosotros vivimos, la Santa Eucaristía. Y bueno, hay muchas cosas que a nosotros nos llama la atención, o sea, nos mantiene como personas, digamos, para que seamos un poco personas común como los demás, lo que son las actividades, lo que son la socialización con los demás. Por eso también hacemos algunos retiros y actividades con la comunidad. Y actividades con las diferentes comunidades. Porque un seminarista no es que está en una montaña ya solo, No, tiene que estar junto con la sociedad. Exactamente. Tiene que con la sociedad. Porque en un futuro ustedes van a ser sacerdotes de un pueblo. Así Entonces es. tienen que conocer el pueblo. ¿Tú te imaginas que el día que vayan, por ejemplo, ya que Pablo termine sus estudios y que sea sacerdote, que digan, ya busquen a Pablo en la loma, que está allá arriba, 10 años en una loma, que baje a ese pueblo? ¿Cómo Pablo va a conocer la realidad de ese pueblo si no ha conocido ese pueblo, si no conoce la sociedad? Entonces, por eso tú hiciste la convivencia con el mismo pueblo, con la misma sociedad. Bien, excelente, Pablo. Otra preguntita más. ¿Cuál es el proceso para llegar a sacerdote? ¿Cuál es el proceso que yo tengo que hacer como persona para llegar a sacerdote? Y usted como seminarista. El proceso para llegar a sacerdote es tener esa transfiguración con Cristo. Es realmente pasar de un yo antiguo a un yo actual, a un yo como Cristo me ve. Una vida de oración, una vida en gracia, una vida en comunidad, una persona que sabe sobrellevarse con los demás, una persona que tiene caridad para con todos, así sea los enfermos, los pobres. Es una persona que realmente ha tenido una experiencia con Dios. Excelente. ¿Cuál es el proceso, Pablo, en tu caso, de llegar, Fraldi, tú que estás en esta vida como seminarista, cuál es el proceso para una persona llegar a sacerdote? Bueno, lo primero es que uno tiene que hacer las convivencias.
en el seminario. Vayan apuntando para los jóvenes. Se que hacen están animados. convivencia Convivencia. en diciembre, Semana Santa y en verano. Se van haciendo convivencia. Entonces el equipo encargado de esas convivencias, junto también con el encargado vocacional, van acompañando a esos jóvenes que sienten el llamado para entrar al seminario. Si ven que es una persona idónea para entrar al seminario, pues en la convivencia de verano se le da la carta de ingreso. Entonces, cuando uno entra al seminario, hay una etapa que hay que vivirla. Por ejemplo, si el seminarista que va a entrar al seminario menor no ha terminado los estudios del bachillerato, tiene que terminarlo en el seminario menor. Pero si ya terminó los estudios del bachillerato y los estudios de la universidad, pasa directamente al seminario propedéutico San Pío X en Santiago para el estudio de la introducción a la filosofía. Luego de eso pasamos al estudio de la filosofía, que es en el seminario Santo Domingo, que son 4 años. Después del estudio de la filosofía pasamos al estudio de la teología, que ya es como la parte final del seminarista dentro del seminario ya para su ordenación diaconal. Y ese es el proceso que uno va haciendo en el seminario para uno poder llegar al ministerio. Ok, una pregunta, Fraile. Entonces, quiere decir que ustedes, porque muchas personas piensan como que el seminarista no va a una universidad, como que solamente son estudios simplemente de la iglesia. Y cuando tú dices 4 años de filosofía, estás diciendo que ustedes estudian una carrera. Claro que sí. O sea, en la universidad tienen una carrera. Claro. Al igual también que la teología. Exactamente. O sea, estamos hablando de que un seminarista, para llegar a sacerdocio, por lo menos tiene un proceso de 9 a 10 años para llegar a sacerdocio. Sí. Para que ustedes vean, son personas que se preparan. O sea, no es algo inventado de un joven que salió con simplemente Biblia y que quiere hacer una comunidad. No, la iglesia es muy ordenada. Y por eso a las personas que se deciden ser pastores de un pueblo, los forma. No tan solo oración, también los forma para guiar una comunidad. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, con respecto a lo de la universidad, nosotros la carrera que realizamos la hacemos por la filosofía por vía de la Universidad Católica Madre y Maestra. Entonces, el seminarista antes la filosofía la hacía en la Universidad de Santiago, la estudiaba allá mismo. Pero ahora en Santo Domingo la estudiamos dentro del mismo seminario, pero tenemos materia que debemos de ir a la universidad. Cuando yo, por ejemplo, escucho y que he escuchado que dicen fulano está en el seminario menor o fulano está en el seminario mayor, ¿qué significa eso? Bueno, el seminario menor, como lo dicen, es el seminario donde uno estudia, donde uno va terminando el bachillerato. Okay. Esa es la primera etapa, si uno va a entrar al seminario que no ha terminado el bachillerato, los estudios del bachillerato. El seminario mayor ya es donde los seminaristas estudian la filosofía y la teología. Ya, como dicen, todo lo que son unos veteranos. Ya. Bien, entonces, siguiendo esa misma pregunta, ¿cómo Dios puede elegir un joven a la vida sacerdotal? ¿Cómo Dios se enfoca, por ejemplo, en ese joven o a la vida religiosa, en esa joven, para que vaya el camino tanto religioso como sacerdotal? ¿Qué hay que hacer para que Dios elija una persona de eso? Bueno, lo primero es tener en cuenta que Dios nos llama de distintas maneras. Dios nos puede llamar, así sea por medio de un familiar, así sea por medio de una persona, o también puede ser quizá por medio de una invitación que uno le haga. Pues, como decimos por ahí, para Dios no hay imposible. Y Dios se manifiesta siempre en lo sencillo. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, tú sabes cómo estamos ahora con esta posmodernidad, que estos jóvenes muchas veces están en un mal camino, cómo está la delincuencia, y tú te das cuenta que las personas que están en el mal camino son mayormente jóvenes. En esa realidad, de esa juventud así, Dios puede llamar.
Claro que sí. O Así sea, es. Dios puede elegir a personas que estén en una realidad antimoral, como hay muchos jóvenes, de ahí Dios puede sacar algo para la vida sacerdotal. Dice la palabra de Dios que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. O sea, si nosotros confiamos en que en la misericordia de Dios, muchos de los grandes santos precisamente han sido personas que Dios le ha hecho un llamado de un estilo de vida que han tenido en su pasado, muy difícil, muy difícil. Entonces, Dios puede sacarlo de ahí, de esa situación, pues donde habitó el pecado, sobreabundó la gracia. Bien, excelente. Entonces, otra preguntita. ¿Cuáles serían los temores o dificultades de un joven con ese llamado? Hay muchos. Lo primero es la familia. Temor de tú dejar la familia. O sea, que si yo soy seminarista, tengo que dejar la familia. Claro, tienes que salir de tu casa. Yo pensaba que estoy en mi casa virtual, que voy a estudiar. No, tienes que salir de tu casa. Ok. Dice la palabra de Dios que tienes que dejar a tu padre y a tu madre. Pero también hay muchos temores, los cuales yo puedo decir, ya no voy a compartir con mis amigos, ya no voy a ir a la cancha, ya no voy a ir a hacer lo que yo hacía, mi vida diaria en mi casa. Y son muchas cosas que se presentan en el camino del seminarista, muchas pruebas, dificultades. Muchas veces dice, ¿para qué yo elegí esto? Voy a poner mi propio ejemplo. Cuando yo entré al seminario menor en el año 2017, 14 de agosto, todos los compañeros estaban arreglando sus habitaciones. Y yo estoy sentado en la sala y el seminario de Santo Cura de Ars de La Vega, el seminario menor, tiene el frente en cristal. Yo veo a los vehículos pasando y un silencio tremendo. Y digo yo, ¿para qué yo entré aquí? ¿Para qué yo entré aquí? Entonces, ahí mismo me llegó en la mente la familia. Digo yo, ¿cómo está la familia? Porque en ese tiempo no se usaba teléfono en el seminario. Digo yo, Imagínate, ahora más extendido. Claro, ¿cómo está la familia? ¿Qué estarán haciendo? ¿Cómo están mi gente, mis amigos? Entonces, todo eso va entrando en la mente del seminarista. Pero Dios que te llama, Dios te da la fuerza para poder continuar. Bien, en tu caso, Pablo, ¿cuáles serían sus temores, esas dificultades que tú tuviste cuando te llegó la llamada, te llegó el llamado de Dios y que había que dejarlo todo para ir a ese lugar a prepararte para la vida sacerdotal? ¿Cuáles fueron los temores y los miedos muchas veces que también, porque somos seres humanos? Entonces, desprenderte de un núcleo familiar donde tú has estado toda tu vida ahí, ¿verdad? Y que de repente te saque el Señor. ¿Cuáles han sido tus temores y dificultades en ese momento? Sabes que tú has acertado con esa pregunta, con el estilo de que fue mi anterior vida, porque desde pequeño ha sido ese llamado hacia la vida como seminarista, la vida sacerdotal. Sucede el caso que yo me di un tiempo como para ver si en verdad era un llamado, si Dios realmente me quería en su iglesia, entonces Dios que obrara en mí para que yo no llegara a ningún otro término. Entonces así fue pasando el tiempo, y ya ves, iniciando, bueno, ahora estoy en segundo de filosofía que pasé a segundo, y bueno, con 28 años, ya con 28 años, muchas personas se lo han ordenado ya sacerdote. O sea, que si yo hubiese podido entrar antes, Ya tuviera el proceso más avanzado. Exactamente, ya yo fuera sacerdote. Pero mi mayor temor era ese, yo empezar y dejarlo. Ese fue uno de mis mayores temores. Sí, sabe que yo una vez estaba leyendo una lectura en Valverde Mao, una comunidad por allá. Santiago Rodríguez. Fue en Semana Santa. Fue de misión para allá, leí una lectura que dice que la llamada de Dios es irrevocable. Aunque tú le des largo a esa llamada, está ahí. Aunque tú digas, bueno, por ahora no, pero ahí está la llamada. Sucedió en tu caso. Quizás tú decías, no es el momento, pero vino Dios, fue madurando esa decisión hasta que se dio.
O sea, Así por es. eso la llamada de Dios, como decía Franklin, él le da continuidad a lo que tiene esa llamada, a esa vocación. Otra preguntita que yo sé que muchos jóvenes quieren saber, porque muchos jóvenes son muy imperativos, les gusta el entretenimiento, les gusta el gozo, les gusta esto, y ellos piensan que si entran a un seminario, como que su vida ¡pum!, se acabó ahí, como que ya están atados a vivir una vida de santidad, que no van a hacer nada. ¿Es aburrida la vida como seminarista? La vida del seminarista no es aburrida. Vayan escuchando. La vida del seminarista no es aburrida. ¿Por qué? Porque el seminarista siempre está mezclado con la feligresía, con el pueblo, pero siempre el seminarista tiene actividades. Siempre el Siempre hay algo que seminarista hacer. tiene actividades, siempre hay algo que motiva al seminarista. Por ejemplo, nosotros allá en el seminario, muchas veces cuando tenemos el tiempo libre nos ponemos a hacer pachanga, a cantar, a brincar, a bailar y todo eso. Entonces, la vida del seminarista no es aburrida. Ya ustedes saben, queridos jóvenes, esta es una vida de felicidad y de felicidad plena, porque está Jesucristo dentro de la vida del seminarista. Y en tu Así caso, es. Pablo, ¿es aburrida la vida? No, no, para nada. Así es, y también se hace deporte, se hacen juegos, competencias, juegos de competencias, juegos así como también de mesa, y se hacen muchas actividades muy bonitas, muy bonitas. Ah, no, pues eso está Sí. chulísimo. Es bueno para todos los jóvenes compartir, darse su tiempo para compartir este proceso, ir a la jornada y ver de tú a tú realmente cómo es realmente que se vive estos tipos de actividades. Bien, hay otra pregunta que quiero hacerle ya para ir finalizando. Y yo sé también que muchos jóvenes quieren saber de esto. ¿Se puede casar un seminarista? O sea, ¿se puede optar por la vida seminarista y por la vida matrimonial a la vez? Bueno, el seminarista, si decide terminar su proceso formativo, no puede casarse. Pero, ojo con esto. El seminarista está en el seminario, pero lleva un proceso de discernimiento. Hay que discernir si en realidad el Señor nos llama a la vida del sacerdocio. Por ejemplo, hay muchos seminaristas que entran al seminario, pero en un tiempo lo dejan, terminan el proceso y deciden ir a su casa. Entonces, ahí sí puede casarse. Si termina el seminario y lo deja en el camino, puede casarse. Porque no todo el que está en el seminario va a ser sacerdote. Claro está, porque es un proceso de discernimiento para ver si en realidad el Señor quiere que tú lo seas. Para eso también nosotros tenemos lo que son directores espirituales, que nos van ayudando en este proceso formativo a discernir si en realidad eso es lo que el Señor quiere. La vida sacerdotal o la vida matrimonial o la vida laical, porque el Señor no solamente llama al sacerdocio, también llama a la vida matrimonial. Y algo importante es que dentro del matrimonio es que sale la vocación. Exacto. Y ahí es que sale la vocación. Tú sabes que lo pregunto porque muchos jóvenes dicen voy a entrar al seminario y no voy a poder casarme. Y yo diría que el proceso del seminario, ese proceso, te ayuda a ti en todo. Si tú no llegas a sacerdote, pero te ayuda a tener un buen matrimonio, ser un buen cristiano. O sea, no hay desperdicio en conocer la experiencia. Claro, el objetivo es que usted llegue a sacerdote, porque eso es lo que queremos, sacerdote para nuestra iglesia. Pero si no es así, por lo menos te dan con un conocimiento, con una disciplina cristiana que te da el seminario. ¿Pablo? Así es, y añadiéndole a lo que dice nuestro hermano Fraile, pues nadie está obligado en este mundo, nadie está obligado. Si un seminarista, una persona entró a ser seminarista, esa persona tiene los estudios ahí enfrente. Ahora, te digo como dice San Pablo, el que pueda con esto, que lo haga. Y el que no,
pues para que haga algo que vaya a ser contrario a la iglesia, pues mejor que se case, ¿verdad? bueno, pues, exacto. Pero que hacer las cosas por las buenas. Exacto. Si es esto, es esto, si es lo otro, es esto, Exacto. otro, es lo otro. Y tú lo acabas de decir ahora mismo. Si entra al seminario, de todas maneras sale con una formación. Exacto. Sale con una formación. Y dentro del seminario nosotros vamos descubriendo cuál es el llamado al que Dios nos ha hecho, nos ha invitado a nosotros. Por eso aquí es tan importante la vida del seminario, porque es que uno va discerniendo. Y hay personas, como había dicho Frailing, hay personas encargadas para ayudarnos en ese proceso. Bien, excelente. Justamente ayer el día 4 de este mismo mes, se acabó de ordenar un muchacho también de aquí. Ya es diácono transitorio, son los mismos seminaristas que estudian, le dan la oración diaconal, y ya como en 6 meses, no me equivoco, como 6 meses ya lo ordenan sacerdote. Álvaro Luis Mendoza, su nombre. Vemos cómo fue su celebración, muchacho también entregado al Señor, fue ordenado en Colombia, pero es que el Señor sigue llamando jóvenes, porque, Frailing, ¿tú te imaginas una iglesia sin sacerdote? Se cae. Se cae. O sea, Totalmente. yo no puedo comulgar porque ¿quién va a consagrar el pan y el vino? Y muchos feligreses también. Claro. Entonces, a la familia, que los jóvenes, hijos, quieren ser sacerdotes, que muchas veces le llama a esa vocación, no se lo impida, porque cuando usted deja que un hijo suyo sea sacerdote, ese sacerdote está manteniendo espiritualmente a una comunidad, a un pueblo completo. Entonces, es importante, esta vocación es importante para el equilibrio del mundo. O sea, si no hay sacerdote, la vida espiritual pero mermar, porque son los que nos invitan a nosotros a que nos mantengamos en una vida espiritual. Y para ya finalizar, quiero que ustedes le den un mensaje a esos jóvenes que ahora mismo quizás lo están observando o que tienen alguna inquietud de que quieren conocer el seminario, pero que, como tú decías, Frailing, como tú decías, Pablo, a veces la familia le ata, la mamitis aguda, como decía, como que no quieren dejar sus padres solos. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes como seminaristas le dan a esos jóvenes que tienen ese llamado ahí y que no se han decidido? O cualquier otro joven que esté en nuestra comunidad. Bueno, lo primero es que dejen escuchar la voz de Dios en su vida, que se dejen guiar por el Señor. Y si sienten el llamado a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, hay que dar el paso, hay que arriesgarse por el Señor. Les motivamos, les invitamos a que vivan una vida en el camino del Señor, una vida de fe, una vida de oración, para que puedan descubrir cuál es el llamado en el cual Dios le está haciendo a ustedes. También a los padres, que son las personas clave para esto, que los padres motiven a sus hijos a vivir una vida de fe, a vivir una vida en el camino del Señor, y que si un hijo le dice que quiere entrar al seminario, no se lo impidan. ¿Por qué? Porque es el Señor quien le está haciendo el llamado. Joven, no tenga miedo, arriésgate, que el Señor cuenta contigo. Amén. Muy bien. Vamos a ver, Pablo, ¿qué tú dices a esos jóvenes que están escuchándote ahora? Bueno, ya que el hermano dijo lo primero, yo voy a decir lo segundo. Vamos a ver. Bueno, jóvenes, ustedes no pueden saber a qué sabe ese mango si no lo prueban. Eso es lo segundo, ya que lo primero está dicho. No se puede saber a qué sabe esa fruta si no se prueba. Es decir, es necesario que nosotros probemos de esa fruta, ese gran manjar, para nosotros entonces ver si realmente nos gusta. Es decir, participar de la vida del seminario es algo que realmente es muy grande para nuestra vida y que lo podemos hacer aún siendo nosotros seminaristas o aún no siendo seminaristas.
ustedes pueden participar de la jornada, pueden participar de esas actividades religiosas que son tan importantes, sobre todo para nuestro bien espiritual. Así como dijo Jesús cuando fue tentado, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Exacto. Entonces nosotros necesitamos de ese gran manjar de la palabra de Dios para podernos sentir plenos, para poder llenar ese vacío que hay en el corazón muchas veces, quizás por los problemas familiares o afanes del mundo, que eso suele suceder. Y muchas veces que se busca la alegría en lugares donde no la vamos a encontrar realmente, en lugares donde hay más vacío que incluso tienen la mayoría de la juventud de hoy en día. Por eso necesitamos participar de ese gran manjar, de ese gran banquete, de la palabra de Dios y de esas jornadas que se hacen en el seminario. Así que motivarlos para que participen. Si alguien tiene alguna motivación, puede hablar, acercarse a nosotros, a Álvaro, el hermano Álvaro, que Sí, yo lo mando directo para allá. un joven muy dispuesto, Sí, a Frailing, puede acercarse a Frailing, a la misma iglesia puede venir. a la iglesia, a nuestro padre. claro, A Reinaldo, un saludo para Reinaldo. o en su defecto, no, mentira, o a un servidor. Nada, si es su vocación, ser sacerdote, viviendo su sacerdocio, ustedes podrán ser felices. Si no es su vocación, pues nada. Se dan cuenta en el proceso. Se dan cuenta en el proceso, Seminario, y Dios los va capacitando para otras funciones. Exacto. Muy bien, excelente. Nada, a mí me pareció maravillosa saber. Yo tenía muchas cosas que no sabía. Falta algo todavía. ¿Qué falta? Que no ha mencionado. Vamos a ver. Y es decir que tenemos otro nuevo seminarista. ¿Cómo? Sí. Claro. Pero no, pues no es un aplauso. Claro que sí. Están surgiendo las vocaciones. En el mes de julio se estuvo realizando la jornada de verano en el Seminario Menor Santo Cura de Ars de La Vega, el cual fue electo un joven de nuestra parroquia, del sector del Limpio, para ingresar al seminario. Él va ahora al seminario San Pío X, al propedéutico, para iniciar los estudios. Orar por las vocaciones. Claro. Orar por las vocaciones. Necesitamos de sus oraciones y también ustedes pueden contar con nuestras oraciones. Excelente. A la familia, apoyen a estos jóvenes que se deciden dar ese paso de ir a un seminario, a donar su vida. Yo digo que donar su vida para el servicio del otro. Entonces, apóyenlo, no lo dejen solo. También exhortarle a la familia de Pablo y de Frailing, que gracias por darnos dentro de la iglesia, a nosotros también, ¿verdad? Para el servicio de la iglesia. Y nada, a los jóvenes, anímense, como les decía Pablo, cualquier cuestionante, están ellos, está la misma parroquia, está el sacerdote de aquí, que puede aclarar sus dudas para que ustedes vean esa experiencia dentro del seminario. Frailing, Pablo, muchísimas gracias a ustedes por darme la entrevista. Yo sé que mucha gente ya va a entender lo que es un seminarista y que estudia un seminarista y que sabe que la vida de un seminarista no es aburrida, más bien es alegre. Hermanos, gracias a ustedes por ver este programa, Dios está contigo. Desearles muchas bendiciones en este domingo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.